Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, espero que todos hayan descansado este fin de semana, espero que hayan disfrutado mucho de este puente festivo, así como todas las cosas que han hecho durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena. ¿Listo? Me agrada muchísimo que estén de nuevo aquí, me agrada muchísimo que estén de nuevo aquí pendiente de un video más. ¿Listo? Ya esto se está acabando prácticamente, este es el último video que vamos a subir con respecto a la temática, van a haber otros de repaso, pero pues este es el último de la temática, ¿listo? Esta temática yo la dejé de últimas porque a mi parecer es la más sencilla de todas, no vamos a entrar mucho en materia, ¿cierto? Simplemente vamos a tocar por encima lo que es el verbo, ¿listo? Vamos a comenzar con el verbo, porque el siguiente bimestre sí vamos a ver las cualidades más específicas de lo que refiere a un verbo, en qué momento se utiliza, cuándo debe, cómo debe estar, cuál es su clasificación, etcétera. ¿Listo? Por hoy vamos a ver entonces de qué se trata un verbo, ¿listo? Los tiempos del verbo, que obviamente es muy fácil, y vamos a ver los modos del verbo, ¿listo? Son tres modos del verbo que los vamos a practicar esta semana y la siguiente, si no estoy mal, de pronto cabría para hacer una actividad esta y la siguiente semana, ¿listo? Entonces nada muchachos, pónganse cómodos, saquen sus cuadernos, sus lápices y nada, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, el verbo. Es muy fácil, ¿no? Cuando nosotros hablamos de verbo, principalmente hablamos de qué? Hablamos de acciones, ¿no? Acciones que ocurren dentro de una oración, ¿no? Acuérdense siempre de eso. Cuando nosotros estamos hablando de un verbo, estamos refiriéndonos a cuáles son esas acciones que están ocurriendo dentro de un espacio determinado y ese espacio determinado es la oración. ¿Listo? Todos los verbos que ustedes se puedan imaginar. Correr, saltar, comer, reír, bailar, jugar, toser, aplaudir, abanicar, estornudar, etcétera. ¿Listo? Todas esas acciones. Claro, dentro de estas acciones nosotros vemos que existen características como circunstancias, como que hay acciones de, no sé, para expresar emociones, para expresar sentimientos, ¿cierto? Para expresar, digamos, la palabra feliz. Si nosotros nos damos cuenta, de alguna manera tiene que ver algo con la acción, ¿cierto? La acción de estar feliz, que es ser feliz, si es un verbo, si no, pero bueno, prácticamente o básicamente eso es a lo que yo quiero llegar, ¿listo? El verbo como la acción que está específicamente dentro de una oración, ¿listo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del verbo, nosotros hablamos de unas características principales muy específicas, ¿listo? La primera es el tiempo, ¿listo? El tiempo del verbo, ¿listo? Existen entonces tres tiempos del verbo, ¿no? Acuérdense de eso, tres tiempos del verbo, ¿no? ¿Cuáles son esos tres tiempos del verbo? Pasado, presente y futuro. ¿Listo? Tres tiempos del verbo, pasado, presente y futuro. Y quiero que se aprendan esto, o quiero que tengan, digamos, en cuenta esto al momento de decir que el pasado es el ayer, ¿cierto? El presente sería el qué? El hoy, ¿cierto? Y el futuro, en términos de esto mismo, sería el mañana. Hagan esta relación para que ustedes se den cuenta, digamos, en qué momento o en qué espacio está sucediendo ese verbo, ¿no? Si está sucediendo ayer, sería pasado; si está sucediendo en este momento, sería presente; o si sucederá mañana, pues será futuro. ¿Listo? Es importante aclarar y es importante recalcar que nosotros necesitamos empezar de alguna manera por el tiempo del verbo, porque de ello depende que el verbo sea conjugado o no sea conjugado. ¿Listo? Todos los verbos van a ser conjugados según su tiempo. No es lo mismo el tiempo de pasado, presente y futuro de un verbo. Voy a colocar un ejemplo del verbo besar. ¿Listo? ¿Cuál sería el pasado en primera persona del verbo besar en pasado? Besé, ¿cierto? Yo besé. Es decir, cuando estoy hablando de primera persona, me estoy refiriendo a mí mismo, ¿no? A yo, al yo. Entonces, cuando yo digo primera persona de besar en pasado, es besé. Luego entonces, ¿cuál sería la primera persona del verbo besar en presente? Beso, ¿cierto? Yo beso. ¿Y cuál sería la primera persona del verbo besar en futuro?
besaré. ¿Listo? A eso es a lo que yo llamo y a eso es lo que nosotros hacemos referencia como la conjugación de un verbo. ¿Listo? Conjugamos un verbo en su tiempo, específicamente en pasado, en presente o futuro. Del verbo besar puedo sacar que el pasado es besé, del verbo besar en presente puedo decir que es besó y del verbo besar en futuro podré decir que es besaré. ¿Listo? Acuérdense siempre de eso y acuérdense, les dejo copiar, les dejo anotar de pronto para los que están haciendo. Acuérdense siempre de eso, acuérdense que cuando estamos hablando del verbo lo voy a conjugar en un tiempo, pasado, presente o futuro. No hay más futuros, no hay más presentes, no hay más pasados, no hay más tiempos. Esos son los que únicamente nosotros tenemos. Así que pues no hay ninguna manera o no hay nada más que decir, ¿no? Pues porque esto es muy fácil. Si yo les digo a ustedes, un ejemplo, voy a borrar esto, ¿no? Pilas aquí, voy a borrar. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el tiempo de la siguiente oración? ¿Ustedes qué me dirían? Mi mamá sacó el ratón. ¿Cuál es el verbo? Sacó, ¿cierto? Muy bien, verbo. ¿Cuál sería el tiempo de este verbo? Pasado, ¿no? El verbo es sacar, que está conjugado en pasado y se pone como sacó. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a determinar siempre. Vamos a determinar cuál es el tiempo de los verbos, ¿no? Acuérdense que una oración está, como bien se nota aquí, por un verbo, ¿cierto? Y que de ese verbo depende en qué momento esté la oración. Esta oración es en pasado porque su verbo está en pasado. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente término. La siguiente clasificación de los verbos es por el modo del verbo. ¿Listo? El modo del verbo. Cuando yo me refiero al modo, prácticamente es eso lo que están pensando. Pues de qué modo, de qué manera está puesto ese verbo. Y para ello, mis queridos rayitos de sol, existen 3 modos del verbo. El primero se llama el modo imperativo. No, perdón. Estoy hablando cosas locas. Ese es el último. Vamos a hacerlo en orden. ¿Listo? Modo indicativo. Indicativo. ¿Listo? El segundo se llama el modo subjuntivo. ¿Listo? Y el tercero se llama el modo, ahora sí, imperativo. Esos son los 3 tiempos esos son los tres modos, perdón, oiga, estoy re loco hoy. Esos son los 3 modos del verbo, los 3 modos en que nosotros podemos encontrar un verbo dentro de una oración. El modo indicativo son los verbos o son las acciones, ¿cierto? Que son reales o que son concretas. ¿Qué quiere decir que una acción es real concreta? Quiere decir que la acción que yo estoy haciendo o que estoy realizando o que realizaré o que realicé en el pasado lo hice sí o sí. Si se hizo o no se hizo. No cabe duda para nada. ¿Listo? Estoy diciendo entonces, y les voy a poner un ejemplo. ¿Listo? Juan tomó sopa. ¿Listo? El verbo en este caso, evidentemente, es tomó, ¿cierto? Y me está diciendo que Juan realizó una acción en el qué, en el pasado, ¿cierto? Puedo concluir entonces que ese verbo es de modo indicativo porque la acción se realizó, porque es una acción real y porque es una acción concreta. No me está diciendo que tal vez puede ser que Juan haya tomado. No, me está diciendo que sí lo hizo, que no lo hizo, que puede que no, nada. Simplemente lo hizo o no lo hizo. Ya, no necesito más. Por eso son acciones reales y concretas. Concretas no hay cabida a duda, ¿no? Simplemente se hizo o no se hizo. Muy bien. Entonces, el modo subjuntivo, denle la vueltica a este indicativo. El modo subjuntivo es el hijo feo. Bueno, el hijo no, es el hermano feo el indicativo.
Y nos va a decir el modo subjuntivo entonces que si en el modo indicativo son acciones reales y concretas, es decir, que sí pasaron, en el modo subjuntivo me van a decir que no, que aquí nosotros lo ponemos en duda o es una probabilidad. ¿Listo? Cuando yo me refiero que un verbo está en modo subjuntivo, quiere decir que la acción no se sabe si sí se hizo o no se hizo. Entramos en duda o es una probabilidad. Puede que sí como puede que no. Para este modo subjuntivo hay unas cosas que le ayudan a ese mismo verbo para que nosotros sepamos cuál es ese verbo. Existen unas palabras que le ayudan y son como tal vez, quizá, de pronto, etcétera, ¿no? Hay muchas más. ¿Cómo quedaría una oración con esto para que lo tengan en cuenta? Quedaría más o menos así. Pongamos a María. María, quizá, quizá entre a la casa. ¿Listo? María quizá entre a la casa. ¿Cuál sería el verbo aquí? Entre, ¿cierto? Del verbo entrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una palabrita antes del verbo que me está diciendo que no se sabe si María entre o no entre. Sería diferente si dijera, María entró a la casa. Ah, bueno, me están diciendo que es una acción real, que sucedió, ¿cierto? O que pasó, o que pasará, no me importa, es una acción real. Pero aquí me están diciendo, vea, quizá, tal vez, puede ser, no sé, María quizá entre a la casa. Por eso es de duda, vean. Aquí no me están asegurando que ella entró o no entró. Así con muchísimas más oraciones. Entonces digamos, Pedro tal vez no comió anoche. Tal vez no comió. A mí nadie me garantiza que Pedro haya comido o no. Por eso es una duda o una probabilidad. ¿Listo? Y por último, el más fácil de todos. El modo imperativo es cuando nosotros hablamos de órdenes, peticiones o quejas. ¿Listo? Órdenes, peticiones o quejas. Muy fácil. Muy fácil. Voy a colocar aquí. Voy a colocar a Charlotte, por si me está viendo. Charlotte, siéntate. Charlotte, siéntate. Es una orden que yo le estoy diciendo a Charlotte que se siente. El verbo es sentarse, pero es una orden, ¿no? Otro ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de Aura. Aura, no comas en clase. Aura está comiendo en clase, el profesor le dice que no coma a través de una orden o una petición, ¿no? No sé, vamos a hacerlo con Cuervo. Cuervo, pásame el cuaderno. Esto en este momento se convierte en un modo imperativo porque es una petición que yo estoy haciendo a alguien, es una orden, ¿no? Puede ser también, no sé, por favor recoge tus cosas, Juan Manuel. Puede ser, ¿no? Es una orden o una petición, ¿listo? Imperativo, cuando se dan órdenes. Cállate, siéntate, tráeme eso. Mañana irás conmigo Cuando sus mamás les dicen, mañana vamos a ir a donde su abuelita. Es una orden. Mañana vamos a ir a entrenar. Es una orden. ¿Listo? Órdenes, peticiones o quejas. ¿Listo? Eso es todo. No hay más que decir. Y si lo notan es súper fácil. Acomódense siempre a lo que nosotros decimos, ¿no? Indicativos, acciones reales y concretas. Subjuntivo entonces es lo contrario, es decir, que son dudas o probabilidades. Y el modo imperativo son órdenes o peticiones. ¿Listo? No se preocupen si no lo logran entender todavía. Vamos a trabajar en clase de Skype. Tenemos todavía tiempo para hacerlo. No se apresuren, no se preocupen, que no entiendo, que ya se va a acabar el bimestre. Efectivamente ya se va a acabar el bimestre, pero no se afanen que para todo hay tiempo. Y pues se supone que estamos de la mejor manera tratando y saliendo de todo esto, ¿no? Acuérdense siempre de todo esto, acuérdense de los tiempos del verbo, que son muy fáciles, pasado, presente, futuro, y ya. ¿Listo, mis estimados? Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias de nuevo por verme, qué bueno que estén aquí, y nada, nos vemos entonces en la clase por Zoom. Bueno, cuídense muchísimo, un abrazo fraternal para todos, y nos vemos, bueno, chao, chao, juiciosos, nos vemos.